Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro evento. Les quiero recordar que pueden hacer preguntas a través de del chat y pueden irlas haciendo en el transcurso de la plática. Ay, pero al final se van a ser leídas y respondidas por el ponente. Bueno, eh, vamos a estar ahora con la química en alimentos, Ruth Areli Buenrostro Rodríguez. Ella es egresada de la carrera de Química en Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM. Egresó en el 2015. Cuenta con 7 años de experiencia en la industria, trabajando principalmente en las categorías de confitería y galletas. Del 2015 al 2017, laboró en Mondelez, México, en el área de desarrollo de productos como becaria de investigación y desarrollo. En la misma empresa, del 2017 al 2018, participó en la revisión regulatoria como científica de asuntos regulatorios para México. Del 2018 a la fecha, sigue en la parte regulatoria con el puesto de científica de asuntos regulatorios, pero ahora además para Estados Unidos y Canadá, es decir, toda América del Norte. Por 3 años participó en la redacción de notas y cápsulas para el sitio Hablemos Claro. Bienvenida, Ruth, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo para poder iniciar con esto. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer principalmente al doctor Enrique y a la profesora Verónica por contemplarme para este simposio. No recuerdo en cuál fue el que yo participé, pero me da mucho gusto regresar. En este caso, a compartirles mi experiencia ya laboral y no hablar tanto de mi experiencia profesional dentro del taller. Y pues bueno, como ya habrán escuchado al doctor, principalmente o la gran mayoría de mi experiencia en el área laboral es en la parte de regulación de alimentos. Si bien creo que en las carreras no nos hablan muchísimo de esa parte o no es como tan vendida, quiero como compartirles un poquito de lo que hacemos porque es una área bastante importante dentro de la industria y una opción más para que podamos laborar. Entonces, bueno, específicamente voy a estar hablando de la regulación en productos elaborados con cereales, que afortunadamente, bueno, yo hice mi proyecto de titulación justo en ese taller de cereales, pero también es un área que a mí me apasiona muchísimo. Y bueno, como ya les había comentado el doctor, yo soy egresada de la carrera de Química de Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM, allá en CEU. Igual ya les contó, tengo 7 años de experiencia en la industria, prácticamente de esos 7, prácticamente 5 vienen de experiencia en el área de asuntos regulatorios, principalmente para México, Estados Unidos y Canadá. Y las categorías que he estado manejando son prácticamente goma de mascar, caramelos suaves y duros, perdón, como, no sé, los Skittles o, em, y bueno, caramelos duros como, por ejemplo, Halls. Y bueno, lo que más me gusta, galletas. Y bueno, quería contarles también un poco de mi experiencia para llegar hasta aquí, porque, bueno, sí, ya lo mencionamos como 3 veces, pero yo soy egresada de la Facultad de Química en CEU. Entonces ustedes se preguntarán qué estaba haciendo una persona de hasta allá en la FES Cautitlán. Y si no se lo preguntan, la verdad es que yo sí me lo pregunté muchas veces cuando llegué a la FES Cautitlán. Bueno, quería comentarles un poco de mi experiencia para que también, si los inspira a moverse como de site, pues lo hagan, ¿no? Yo, como les contaba, estoy estudiando en la Facultad de Química, ya estaba en mis últimos semestres para cerrar mi carrera y supongo que al igual que en la carrera de Ingeniería en Alimentos, tenemos materias optativas. A mí desde siempre me llamaba mucho la atención el área de panificación y de cereales y era una de las optativas que yo quería cursar, pero mientras yo llegaba a los últimos semestres donde podía cursarlas, la materia se cerró. No había como profesor que lo impartiera, pedimos muchas veces que se abriera y nunca se abrió. Entonces yo ya estaba en los últimos semestres y la materia no se abría y era muy probable que nunca se fuera a abrir. Y en ese transcurso, una de mis compañeras que vivía muy cerca de la FES Cautitlán y se hacía
un traslado gigante para llegar a la Facultad de Química, me contó que ella había visto la posibilidad de tomar optativas de los ingenieros en alimentos y poder pues terminar su carrera más bien en la FES, que le quedaba muy cerca de su casa y no en la facultad. Y eso fue como lo que a mí me abrió los ojos de decir, entonces si quiero tomar panificación igual y podría tomarlo en otro lado, ¿no? Y justo me puse a buscar como en las carreras afines a química de alimentos, una de ellas era ingeniería en alimentos en la FES, y descubrí que tenían este taller, ¿no? Pregunté si podía tomarlo para cubrir como mis créditos de optativas que me faltaban, y pues bueno, al final todo se alineó, si es posible, no es como tan complicado, solamente tienes que meter ahí un formato. Y así fue, como terminé moviéndome de la Facultad de Química a la FES Cotitlán para poder estudiar lo que me gustaba, que era esta parte de panificación. Y pues bueno, lo que empezó como una materia para cumplir con optativas y conocer más de lo que me gustaba, se fue transformando en más cosas. Yo tomé el taller de procesos tecnológicos de cereales, y de ahí pues me quedé con el doctor y con la profesora a cumplir como todo lo que me faltaba para poder terminar mi carrera. Me quedé a hacer la estancia de investigación con ellos, ellos me apoyaron para abrir una, para inscribirla en la facultad. Y pues bueno, de ahí estuvimos trabajando con germinado de semilla de chía, lo cual fue súper interesante porque yo no sabía nada de germinados y aprendí un montón acerca de germinados y del proyecto que estábamos trabajando. Y bueno, ese proyecto que me sirvió para cumplir con mi estancia, que era otro requisito para terminar mi carrera, finalmente se transformó en mi tesis, que fue con la que yo me titulé como química de alimentos. Y pues ya, el doctor y la profesora me acompañaron hasta la facultad y ahí estuvimos con toda esta parte de la titulación. Entonces, bueno, fue un largo camino desde la Facultad de Química hasta acá, pero fue un camino muy enriquecedor. Me permitió conocer de lo que yo quería aprender y aparte cumplir otras cosas que eran necesarias para terminar como esta parte profesional académica. Y pues bueno, ya una vez titulada entré a trabajar a Mondeliz, como les había comentado el doctor. Inicié prácticamente de becaria em, en la categoría de gomas y caramelos. Realmente mi paso por ahí fue como muy cortito. Y ya en lo que prácticamente ha sido mi experiencia profesional es en la parte del trabajo regulatorio, que si bien podría como resumirse o creerse en solamente revisar normas, pues bueno, es un trabajo bastante amplio y que es una cadenita de cosas que tenemos que estar revisando siempre, ¿no? Desde, obviamente, revisar los ingredientes que vamos a utilizar, que cumplan con la normativa del país en el que vamos a estar, ya sea produciendo o vendiendo nuestro producto. Obviamente tenemos que revisar que nuestros productos, es decir, la recipe, la fórmula, esté cumpliendo igualmente con las regulaciones, si tienen como denominaciones de origen o cosas así, pues que podamos llamar a las cosas correctamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los quesos o los chocolates, que no todo puede ser nombrado bajo los mismos nombres. Obviamente también esta área dentro de la industria se encarga de la creación de etiquetas, de las partes de ellas, como la lista de ingredientes, la tabla nutrimental. Bueno, hoy en día aquí en el etiquetado de México, pues los sellos tan bonitos que tenemos, también esa parte la vemos nosotros. Y otra parte que a lo mejor y no es tan sonada, pero en la que también debe de involucrarse las personas que trabajamos en regulatorio, sería en la revisión de todos estos claims que a veces hacemos para hacer más atractivos los productos hacia el consumidor. Deberíamos de estar revisándolos para que siempre estemos seguros de que ningún claim que estemos haciendo sea engañoso o sea de un mensaje incorrecto y estemos promoviendo el engaño al consumidor. Entonces, toda esta parte de la revisión de claims que muchas veces este, cuando trabajen se van a ver que dar cuenta que las personas de marketing son muy hábiles para eso. Bueno, pues ahí también entra nuestra parte y esta parte de negociar para poder encontrar un claim que sea atractivo, pero que sea verídico. Y finalmente, también obviamente hay un gran contacto con la autoridad, con todas las cámaras, con obviamente Profeco, y pues prácticamente nosotros desde el área de regulatorio somos la imagen de la empresa ante la autoridad, ¿no? Bueno, de la empresa en este caso, pero obviamente en cada compañía o eh, en, pues sí, en cada compañía hay una persona que prácticamente se encarga de esto, entonces todos en conjunto somos como la representación de la industria de alimentos ante la autoridad.
Denme un segundo porque ya se trabó. Listo. Y bueno, quería como más o menos hacer una ejemplificación de cómo aplicar los conocimientos que yo adquirí en el taller, ya en el trabajo día a día regulatorio en este caso, ¿no? Em, en mi caso, obviamente, una de las partes que más me gustaron o que pues sí me gustaron y me llamaron la atención durante mi estudio y mi estancia en el taller, era esta parte en la que entendíamos cómo eran las diferentes fórmulas de productos de panificación, ¿no? Desde los diferentes tipos de galletas y las diferentes como tipos de panes, ¿no? Entonces, estando en la industria, obviamente esos conocimientos que a lo mejor son bases, son súper buenos para hacer esta parte de reconocimiento de fórmulas, ¿no? Y entender por qué una galleta no va a ser igual a la otra, por qué una galleta va a tener ciertos ingredientes y la otra no. Entonces, esta parte como de reconocimiento de fórmulas es bastante buena, sobre todo si van a trabajar como con productos de panificación nuevamente para que sea mucho más claro para ustedes porque van a estar viendo en unas fórmulas una cosa y en otras otra, ¿no? Obviamente también otra de las partes que vemos es la funcionalidad de ingredientes y aditivos dentro de nuestros productos y que bueno, esto es base en el área regulatorio porque en base a la funcionalidad que estén obviamente fungiendo es el tipo de normativa que van a estarles aplicando. Y bueno, obviamente también la parte de los diferentes tipos de procesos, ¿no? No es lo mismo una galleta que vamos a hornear a una que vamos a extruir. Entonces, em, si ya tenemos como estos conocimientos de cuáles son las diferentes formas en las que podemos crear galletas, pues bueno, también ya llegamos como con una ventaja a nuestro área laboral. Y bueno, algunos ejemplos prácticos que me han tocado a mí sobre todo ver en mi trabajo es, por ejemplo, la diferencia entre galletas dulces, galletas saladas y algún pastelito por ahí, ¿no? Que si bien vamos a ver que la base prácticamente de cualquier producto de panificación es una harina, es interesante, por ejemplo, ver, obviamente, los bulkers o otros ingredientes que van a estar rellenando a nuestras galletas, ¿no? Por ejemplo, obviamente en el caso de las galletas dulces, va a ser el azúcar, que les va a dar, obviamente, su sabor característico, em, y que estas vamos a tener como agente leudante, principalmente, pues, polvos para hornear, bicarbonato de sodio y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, en galletas saladas, en las cuales obviamente no tenemos azúcar porque no es nuestro target que sepan dulces, sino prácticamente lo que vamos a estar agregando es sal. No es tan común ver estos agentes leudantes como agentes químicos, ¿no? Sino en este caso sí es mucho más común utilizar levaduras que aparte de dar una diferente textura a la galleta como tal, en muchos casos nos proporcionan también sabores, ¿no? Esas como galletitas que saben un poco como con notas de umami o de queso, muchas veces no son tanto por los saborizantes que tengan, sino que las levaduras nos ayudan a también eh, conseguir estos sabores o estas notas. Y bueno, los pastelitos aparecen mucho en las galletas. Prácticamente tenemos azúcar y harina y también es mucho más común ver agentes leudantes químicos como el bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? Em, y entonces aquí, por ejemplo, tenemos la ejemplificación de que no es tan común usar en galletas dulces levaduras porque pues el azúcar no va a hacer que, o sea, no va a permitir que hagan el mismo efecto que harían en una galleta salada, ¿no? Aparte de que estamos buscando obviamente una textura diferente en ambas galletas, entonces es por eso que usamos unas u otras, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento alguien se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no usamos levaduras también en galletas dulces, ¿no? En algún momento yo también me lo llegué a preguntar. Entonces, pues es como importante saber el uso de cada uno de los aditivos, cómo están actuando en nuestra galleta y cómo están también interactuando con los otros ingredientes que tenemos dentro de ellas, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí bastante bien durante el taller y que fue un poquito más claro para mí ya cuando llegué al área laboral. em, como entender esta parte y no estar como batallando un poco tanto en entender eso, dado que yo no soy de la parte de investigación y desarrollo que se dedica principalmente a hacer esta parte de correr pruebas en planta o hacer ejemplos, hacer experimentos en laboratorio, por ejemplo. Entonces, si bien a veces como regulatorios no nos piden que analicemos tanto esto, porque les digo, no somos desarrolladores,
Es importante conocerlo porque a partir de esto es como vamos a poder declarar de una mejor manera nuestros ingredientes en la lista de ingredientes o, o entender si de repente te piden como hacer una evaluación de qué pasaría si cambiamos un ingrediente por otro. Bueno, decirle, ¿no? Y sabes que yo no cambiaría mi agente leudante en las galletas dulces, ¿no? Por ejemplo, que de repente hay gente que tiene ideas un poco extrañas. Y bueno, ya prácticamente de ahí en fuera de nuestras galletas, prácticamente todo lo demás son aditivos que es muy común encontrarlos en todos, ¿no? Saborizantes, colorantes, hay emulsificantes porque obviamente la mayoría de nuestras galletas tienen algún agente graso, ya sea algún aceite vegetal o alguna mantequilla o margarina. Y bueno, nuestros conservadores, que ya obviamente cada uno igual actúa de manera diferente en cada galleta y de tal forma será declarado. Y bueno, ya como para poner un poquito lo que les expliqué antes en un contexto real y específicamente en la industria en la que yo laboro, pues van a poder ver que tenemos en realidad diferentes, o una gran variedad de galletas, a pesar de que en México no tenemos tantas. Pero bueno, ¿no? Tenemos galletas obviamente dulces como las tipo sándwich, que es nuestra galleta estrella y la más conocida. Em, de ahí tenemos también otro tipo de galletas dulces que sería como las galletas con chispas, que en este caso pues hay que hacer un análisis tanto de la galleta como de la chispa para ver cómo se va a declarar el chocolate que tiene nuestra chispa. em, y eso uno aplica para todas las galletas con chispas, ¿no? En este caso también tenemos una galleta tipo María, que si bien no es la María que por excelencia conocemos todos de Gamesa, bueno, es una galleta que prácticamente sigue las mismas características de cualquier galleta tipo María. Y bueno, tenemos obviamente nuestra galleta salada también como por excelencia, que son las crackers, y que en este caso es Ritz. Y bueno, pues prácticamente todo lo que les había como contado anteriormente aplica a estas, ¿no? No es, perdón, no es lo mismo que veamos una fórmula de Oreo a que veamos una fórmula de Ritz. Y bueno, quería compartirles un poquito de mi experiencia ya trabajando en la industria y en las dos áreas en las que he trabajado, principalmente, bueno, más bien iniciando por México. Como les comentaba, yo inicié dentro de la industria en el área de gomas y caramelos, prácticamente principalmente, o más bien, principalmente en gomas. Y ahí fue como mi primer acercamiento que tuve hacia el área de desarrollo. Me tocó llevar este proyecto que se llama Trident Fresh Meats, perdón. Que es un Trident con sabor a menta y eucalipto. Y bueno, en este momento este era un nuevo sabor que se iba a lanzar completamente al mercado, entonces fue bastante interesante porque a mí me tocó llevarlo más o menos desde cero, ¿no? Desde correr pruebas de este chicle a nivel laboratorio, hacer así un batch súper chiquitito del chicle, probarlo, ver cómo le íbamos a ajustar todos los ingredientes. Ya una vez que teníamos como una fórmula que creíamos buena, llevar la evaluación con evaluación sensorial pues primero con personas internas de la compañía y después un poco externo hacia el público. Me tocó correr también la parte de vida de Anaquel y bueno, prácticamente todo eso para que lográramos al final lanzar el producto al mercado. No estoy muy segura si aún se sigue vendiendo en México. Si un día pues, lo ven por ahí, pruébenlo. Es rico, tiene un sabor fuerte, pero es bastante rico. Entonces, este fue prácticamente el primer producto que me tocó em, trabajar y lanzar ya desde la parte de la industria. Y fue muy, muy, muy padre y muy gratificante ya después verlo en los anaqueles vendiéndose. Y bueno, como les comentaba otra vez, yo inicié ahí, pero en cuanto se me dio la oportunidad de cambiarme a galletas, pues me cambié. A pesar de que no era en una posición de desarrollo, que era lo que en un principio yo buscaba y lo que creía que era así mi pasión y lo que quería hacer. Bueno, las cosas se dieron como para que me moviera hacia el área regulatorio en galletas y pues tomé la oportunidad. Y la verdad es que ha sido bastante bueno. Hoy en día soy bastante feliz trabajando desde el área regulatoria. Y bueno, entonces me muevo de gomas y caramelos a galletas y me toca también un lanzamiento de proyectos con nuevos sabores, lo cual en ese momento era súper interesante para mí porque pues era nueva y aparte era trabajar cuatro sabores que en ese entonces no existían en México y nunca se habían traído, más que creo que de importación. Entonces era obviamente revisar fórmulas nuevas, crear una etiqueta nueva de cero, no había nada como en lo que basarse
crear claims, obviamente, discutir esto con marketing. Y pues bueno, al final fue un arduo trabajo, que también iba un poquito contra reloj porque querían lanzarlo como en un tiempo corto, pero todo se alineó, marchó bien y al final pudimos lanzar estos 4 variedades que ustedes pueden ver aquí, perdón. Creo que de las 4 ya ninguna se vende hoy en día, qué triste, porque eran muy buenas. Ojalá algún día regresen. Y pues sí, la verdad es que fue enfrentarme a galletas que no eran como tan sencillas de un principio porque pues no es la típica galleta con chispas de chocolate nada más, ¿no? Bueno, Choco Chunky era más sencilla, solamente tenía trozos más grandes de chocolate, pero por ejemplo la otra, la de Brownie, pues tuvimos que hacer la investigación para la parte del relleno, cómo le íbamos a declarar en ese entonces, porque bueno, como pueden ver en ese entonces todavía no teníamos los sellos de hoy en día, fue hace como 5 años, yo creo, este lanzamiento. Entonces, pues ahí todavía estábamos con la vieja norma de etiquetado. Pero bueno, al final logramos sacar estas 2 galletas dulces y de galletas saladas, pues es una típica cracker. Y la única diferencia era que teníamos sazonadores, ¿no? Que también trabajar con sazonadores no es tan sencillo como uno cree. Pero bueno, al final se logró y al final tuvimos estos 4 nuevos sabores en el mercado que, bueno, esperemos algún día regresen. Y bueno, igual como les comentó el doctor y yo también, después de terminar esta parte de los nuevos amores para México, se abre otra oportunidad para que pueda soportar el área igualmente de regulatorio desde México, pero para la región de Norteamérica. Es decir, trabajando directamente con el equipo de Estados Unidos y Canadá y trabajando directamente con productos de esa región, lo cual era súper interesante porque son productos que no tenemos en México la mayoría de las veces. Em, y bueno, por ejemplo, de galletas, ellos tienen una variedad gigante de galletas, o sea, nos dan la vuelta con lo que tenemos aquí en México. Em, bueno, entonces se abre esta oportunidad y al final la acepto, pero si bien es algo súper interesante y emocionante, también me encontré como con muchas barreras, sobre todo personales, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en un idioma extranjero, al principio a mí me imponía muchísimo, ¿no? Porque, bueno, igual y como probablemente muchos de nosotros, yo hasta ese momento, y hasta hoy en día, nunca había tomado como clases de inglés, así como en una academia o así, ¿no? O sea, mi idioma se formó con lo que yo aprendí en las escuelas secundaria, en la preparatoria y en la facultad, que también tenía una academia de idiomas ahí. Entonces, bueno, no, como que no me sentía como tan lista, pero pues al final a veces uno tiene que tomar riesgos y aventarse, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era un reto muy grande trabajar en un idioma extranjero al 100%, porque si bien obviamente de repente leemos artículos o redactamos un poquito algo en inglés o así, hay una gran diferencia eso a usarlo todo el día, ¿no? Pero bueno, dicen que la práctica hace al maestro. Obviamente también me imponía mucho trabajar con un equipo que estaba en países diferentes, o sea, estando en México y teniendo a tu equipo aquí es mucho más sencillo que hagas interacción con ellos, que puedas hacerle a preguntar a alguien una duda, o que simplemente que lo localices, ¿no? A veces esta distancia y virtualidad nos complica un poquito las cosas, entonces también me daba bastante miedo trabajar con personas en otro país que en ese entonces ni siquiera conocía. Obviamente me iba a enfrentar a cosas como las diferencias culturales entre la forma que trabajaban ellos y nosotros aquí en México. Iba a enfrentarme obviamente a regulaciones nuevas porque era aprender 2 nuevas regulaciones, la de Estados Unidos, que se rige por el FDA, y la de Canadá, que se rige por Health Canada, que muchas veces incluso personas de la industria creemos que como es Norteamérica, los dos se rigen por las mismas, pero no. Cada uno tiene su regulación, cada uno tiene sus requerimientos. Entonces es trabajar cosas para 2 países, ¿no? Es como si aquí en México trabajáramos, no sé, para México y Brasil, pongan, ¿no? Obviamente no porque los dos hablemos español y seamos de Latinoamérica, nos regimos por lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su regulación, cada uno tiene sus normas de etiquetado, por ejemplo, y en Norteamérica es lo mismo, ¿no? Si es algo que va para Estados Unidos, pues hay que revisarlo como bajo la FDA, si es algo que va para Canadá, bajo Health Canada. Y obviamente, como les decía, obviamente enfrentarnos a nuevos productos, ¿no? Em, y a productos que pues nunca había visto aquí en México, que nunca los había siquiera conocido y que me iba a tocar trabajarlos. Pero a pesar de todas estas como barreras que tenía, pues al final se dio la oportunidad y ha sido una de las experiencias más padres que me ha pasado dentro de la industria, el poder trabajar con gente de otros países siempre te abre el panorama
aprendes a trabajar de una manera diferente y eso es súper interesante. Y bueno, un poquito de lo que ha pasado en Estados Unidos y Canadá. Bueno, prácticamente quería contarles que mi historia me persigue aparentemente, perdón, porque igual, cuando yo empiezo a trabajar en Estados Unidos y Canadá, empiezo a trabajar otra vez para la categoría de gomas y caramelos, ahora desde el área regulatoria, pero bueno, prácticamente es la misma historia, ¿no? Inicio con gomas, con chicles, con goma de mascar, y este es como algunos de los ejemplos de los proyectos más padres que me ha tocado ver por allá. Y también de los que más me costaron en algún momento, pero me da gusto que hoy en día estén ya en el mercado por allá. A su izquierda, creo, van a ver un proyecto que se llama Pocket Pack, que es un traide normal como el que tenemos aquí en México y la única realmente diferencia es que están en un empaque de plástico que pueden abrir y cerrar. Es una carterita de plástico. Y realmente usted dice, bueno, no tiene mucho chiste, ¿no? Porque no, realmente no tiene mucho chiste, pero ese proyecto nos costó muchísimo. Y hoy en día es como de las cosas que más se venden en Estados Unidos, entonces estamos como muy orgullosos de al final que ese proyecto haya salido. Y lo que ven a su derecha, que se llama Vibes, que son unos chicles en forma de cubo, de cubito, esos igual son como muy icónicos allá y durante el tiempo que yo estuve como trabajando con la categoría, lo que hicieron fue como sacar nuevos sabores, rediseñarlos, corregir algunas cosas que estaban mal en el etiquetado, que aprovechamos como toda esta parte para hacer correcciones y bueno, relanzarlos al mercado y también han sido un éxito. Ojalá algún día traigan alguno de los dos a México. Y bueno, les digo, mi historia se repite, prácticamente yo inicio en gomas y cuando veo la oportunidad de poderme mover a galletas, que es así mi categoría de ensueño, pues lo hago, ¿no? Y entro a trabajar pues con nuestra gran y producto estrella, yo creo que a nivel mundial, que es nuestra galleta tipo sándwich. Y bueno, como les decía, ¿no? En Estados Unidos, bueno, en Norteamérica en general tenemos mil y un sabores. Esta es su estrella y por temporadas y por cualquier cosa sacan una Oreo para celebrar. De las que tenemos ahí, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con Gingerbread, que es algo que sale acá siempre para Navidad. Con una que se llama Oreo Peps, que está en la esquina inferior izquierda, me parece. Ay, déjenme ver si puedo señalárselos aquí. Este de acá. Que si ustedes vieron Malcolm alguna vez y recuerdan que Francis comía quacks. Bueno, pues es esto. Prácticamente los Peps son una golosina que tienen allá que es prácticamente azúcar, jarabe, como una gomita. em, con colorantes y sabores, bueno, y que también son súper famosas. Entonces, bueno, Oreo hizo como una colaboración con ellas y sacaron una Oreo Peps para las Pascuas, creo que me parece. Y de los primeros proyectos que llevé y que me parecieron súper interesantes y súper padres, fue para cuando iban a hacer las Olimpiadas de Tokio 2020, que terminaron siendo en el 21. Bueno, cada vez que hay Olimpiadas, perdón, en Estados Unidos, Oreo saca esta edición que se llama Oreo Olympics, que es súper padre porque la crema tiene los tres colores de la bandera de Estados Unidos. O sea, tiene una capita roja, una blanca y una azul. Entonces, igual es un relajo, ¿no? Porque tienes que aclarar todo lo de la crema. Pero es súper interesante. A mí me tocó trabajar esta. Cuando llegó, salió en su momento. Las pobres se quedaron ahí en aquel porque pues ya no nos hizo las Olimpiadas en el 2020. Pero sí, prácticamente cada vez que hay una Olimpiada, Oreo saca Oreo Olympics, lo cual se me hace súper interesante. Y bueno, prácticamente esto ha sido para Estados Unidos. Recientemente estoy trabajando para Chips Ahoy Canadá. Este es un ejemplo de una de las variedades que tienen allá, que es una galleta de chispas de chocolate. Y la variedad de esta, que se llama Rainbow, es que tiene aparte de las chispas comúnmente, tiene chispas de colores, bueno, como, sí, confitados de colores, porque son de chocolate, em, dentro de la galleta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nada más como por curiosidad, una de las diferencias más marcadas que tienen Estados Unidos y Canadá es que, bueno, Estados Unidos obviamente declara todo en inglés y Canadá declara en inglés y en francés, porque el francés es el segundo idioma de Canadá, entonces sus etiquetas siempre son bilingües. Y pues bueno, prácticamente con esto quería concluir y con una frase que a mí me encanta de Eleanor Roosevelt, que es, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños porque, bueno, espero que se haya quedado como bastante marcado en mi presentación. A mí siempre me ha llamado el área de panificación, de galletas, toda esta parte con cereales, ¿no?
fue una de las razones por las que yo estudié química de alimentos y como que en un momento ver que no iba a poder estudiar eso, bueno, que igual yo podía estudiarlo después por mi cuenta o llegar a la industria, a lo mejor sin haberlo visto tanto durante el área eh, académica. Bueno, siempre hay una manera de llegar a eso, ¿no? Siempre hay una manera de encontrar la forma de poder estudiarlo, de poder moverte a esa parte. Entonces, bueno, ya sea que quieran estudiar algo que ahorita no está en su campus o en su carrera, siempre hay una forma, ¿no? Busquen cómo pueden estudiar eso. Si es que ustedes entran a la industria y no están específicamente donde les gusta, bueno, no se rindan, ¿no? Yo creo que con perseverancia y trabajo duro, todo lo que ustedes quieran lograr o lo que quieran, en donde quieran estar, lo podemos lograr, se puede lograr. Cuando yo terminé la carrera, un compañero me habló de Mondeliz, que es donde ahora laboro, y la verdad, honestamente, yo en ese momento dije, ojalá y algún día trabaje ahí. Y yo lo veía muy lejano, ¿no? No creí que fuera a hacerlo tan pronto. Pero sí, o sea, la verdad es que los sueños se cumplen y trabajando duro por ellos, lo que sé que desean alcanzar, lo van a lograr. Y yo soy el único ejemplo. Más adelante van a ver una persona que estuvo conmigo en el taller y yo, bueno, no es para adelantarles un poco, yo nunca había visto a alguien que amara tanto la cerveza como él. Y bueno, hoy en día trabaja en eso, así que al rato probablemente van a ver la conferencia de Fer, que igual va a estar súper padre de seguro. Y pues bueno, yo con esto me termino y estoy abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa que yo pueda apoyarlos ahorita respondiendo sus dudas y después estoy a su disposición para lo que necesiten. Gracias por la participación a la química en alimentos, Ruth Areli Buenrostro Rodríguez. A continuación, les pido a los presentes colocar sus preguntas en el chat y con gusto se les dará respuesta. De hecho, ya tenemos algunas. Nos pregunta Maribel, ¿en un pan podría ser posible el uso de un leudante, polvo para hornear y levadura? De ambos, sí, muchas veces se llega a usar ambas cosas para, perdóname, estoy tratando de quitar mi pantalla, este, para como potencializarlo, no sé si quieres un pan a lo mejor un poquito más esponjoso de lo habitual o pero sí, es bastante común. En el pan, por ejemplo, es mucho más común que usemos levaduras porque dan las como burbujas que crean las levaduras son un poquito más eh, o mejores, no siento decir más mejor, bueno, pero son mejores para este tipo como de miga, ¿no? Por ejemplo, un pan tipo de caja, tipo el que hace el osito, este, las levaduras hacen una mejor función para esto y incluso se puede hacer como una o sea, como que es como ser un preleudante, esta parte que seguramente algunos conocen de la masa madre y así que hacen que las levaduras se activen antes y ya después durante el proceso bien de fermentación del pan. Pero sí, sí podrías, o sea, de que se podría hacer, igual y tendrías que evaluar qué tanto te conviene, porque si estás usando como una buena levadura o haces esta parte como de un prefermento, de un poquito de levadura con harina y azúcar, por ejemplo, a lo mejor ya no es tan necesario, ¿no? A lo mejor esa característica que querías alcanzar en la miga, por ejemplo, te lo da eso, ¿no? Y bueno, ya en la industria muchas veces van a ver que a veces es como de optimizar las fórmulas, ¿no? Te digo de que podría darse, pues sí, probablemente podría darse, pero a lo mejor yo diría que ya viéndolo como de una manera un poco más realista, probablemente con lo que obtengas de levadura sería suficiente y a lo mejor meterle todavía un levante químico pues ya no te daría como, o sea, si no hay una gran diferencia versus usando solamente levadura y usando levadura y levadantes químicos, pues te quedas solamente con esta, ¿no? Porque realmente, si no te está dando mayores beneficios usar un levadante químico, pues prácticamente te quedas mejor con solamente la levadura. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ángel. ¿Existen diferencias entre las harinas de galletas dulces y saladas? No, sí, no. Normalmente son los mismos tipos de harina. em, bueno, al menos en mi experiencia de la industria, a menos de que quieras algo como un poco más específico. Por ejemplo, no es tan común ver todavía harinas enteras en galletas como dulces. Se usan como más para las saladas,
que son estas harinas que tienen, pues aparte de la harina normal, la parte del endospermo, para que, si es endospermo, bueno, de la parte, de la cubierta del grano, para que tenga más, que sean más ricas en fibra, ¿no? Pero prácticamente son las mismas. Igual y ahí ya más bien vas un poquito viendo como qué quieres en tu galleta, si quieres que sea más crujiente, si quieres que sea más suave. Y eso más bien, más que diferenciar entre harinas, perdón, entre galletas dulces y saladas, es como características de las harinas, ¿no? Hay harinas que son más propicias para que sean galletas más suaves y eso más bien depende del tipo y de la variedad del trigo. Entonces, te digo, normalmente, y eso pasa mucho en galletas como dulces, que no todas son iguales, ¿no? No todas son crujientes, no todas son como una Oreo, ¿no? Que tú la muerdes y cruje, ¿no? Hay algunos ejemplos de galletas que son más suavecitas, como algunos tipos de Chips Ahoy o de, por ejemplo, Chokis, que son un poquito más suavecitas. Entonces, más bien ahí, digo, no diferencia tanto entre galletas dulces y saladas, sino más bien entre cómo quieres que sea tu galleta, ¿no? ¿Quieres que sea más suave, más crujiente, más dura? Entonces ahí más bien sí hay variedades en las harinas, pero es por esas características que buscas y ahí más bien se ve el tipo de trigo que se usa para cada harina. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ujú. Bethel, que es un claim. Claims son esta parte, les decía, de bueno, traducirlo de español es como, ay, se me fue la palabra. Son todas estas frases que usa la industria como para venderte algo y que sea más atractivo para ti, ¿no? Por ejemplo, el claim de Oreo es la galleta favorita de la leche, ¿no? En algún momento, bueno, un ejemplo real, en algún momento se quisieron traer el claim que usa Oreo en Estados Unidos, que es Wonderfield, como Wonder y Field, o sea, las palabras de maravilloso y relleno, y traducirlo al español es como relleno de maravillas, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, en ese caso fue como un poco controversial, porque se decía, ¿no? O sea, cómo realmente la gente va a saberlo, ¿no? Cómo alguien va a comprobar que Oreo está relleno de maravillas, por ejemplo. Entonces, es lo que como que quería explicarles, ¿no? Muchas veces estos claims que a veces crea, sobre todo el área de marketing, y que son súper atractivos para poder vender algo, hay que tener cuidado de que no sean como un poco engañosos y puedan darle una idea al consumidor que no es la que queremos venderle o que no es la que podemos como cumplir, ¿no? O sea, que sus expectativas vayan mucho más allá del producto que en realidad estamos ofreciendo. em, y que entonces, bueno, es donde, perdón, tenemos que tener un poquito como de cuidado y revisar esta parte de ay, perdón, se me fue la palabra en español. Este, pues sí, esas frases como de publicidad, sí tienen una palabra, pero se me acaba de ir la palabra. Pero bueno, son estas frases como de publicidad que, por ejemplo, o sea, voy a decir lo que no tiene que ver ni con alimentos, pero fue la única que se me ocurrió, como la de Suavitel, ¿no? Que es como suave como el amor de mamá. O sea, esas frases que bueno, no es como un eslogan, que nos promocionan algo, es como los claims. Ay, perdón. O, por ejemplo, en, en algún polvo para hacer bebidas, ¿no? Que te digan con 10% más de vitamina, o esos claims, ¿no? Que decir como de 10% más versus que el producto anterior, ¿no? Eso también es un claim, ¿no? Es un eslogan que estamos creando, pero hay que ver, o sea, si lo estamos cumpliendo, si estamos dando 10% más o no. De todas esas partes que de repente el equipo de marketing crea y que nosotros como que tenemos que comprobar si es cierto que las estamos cumpliendo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Brenda. Ella nos dice, ¿cuál es el tiempo promedio que toma que salga un producto nuevo desde que se desarrolla hasta que sale a la venta? Uh, pues en realidad es un poco variable, porque hay veces que tenemos como el tiempo suficiente para poder hacer como todo eso y hay veces que por alguna razón el tiempo se acorta, ¿no? O se presiona para que salga un producto más rápido. Pero yo creo que más o menos, si decimos que el proyecto no va como corriendo y como que tienes tiempo para poder desarrollarlo, yo creo que iría, bueno, hablando más o menos de los productos que tienen la compañía en la que yo laboro, yo diría que de 6 meses a un año, o un año, 2, 3 meses, por ahí. Sobre todo si es un producto de cero, ¿no?
cuando quieres sacar a lo mejor un nuevo sabor de algo que ya tienes, bueno, ya tienes como un camino recorrido, ¿no? Ya tienes algo en lo que basarte y ya no empiezas como tan de cero. Pero si es algo como completamente de cero que nunca has hecho antes, que no es solo un cambio de sabor, sino que en realidad vas a empezar a hacer de cero ya llenar como toda esta parte de investigar, no sé, ¿no? Cómo actúan los ingredientes, cómo va a correr en nuestras líneas, por ejemplo, ¿no? En el caso de regulatorio, pues justamente igual, ¿no? Investigar a ver qué función está cumpliendo cada ingrediente, cómo lo voy a declarar. Entonces, si es algo completamente nuevo de cero, yo creo que sí, fácil te echas un poquito más de un año en sacar un proyecto desde que inicia, desde que los desarrolladores lo están así creando y visualizando hasta que ya se materializa y lo puedes ver tú en el mercado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lisette. Ella nos dice, ¿cuál es la razón por la que no se comercializan todos los sabores de la galleta tipo sándwich en México también? No sé, esa es una muy buena pregunta. Todos nos lo preguntamos. No, realmente todos nos lo preguntamos. Pues realmente yo creo que es un poco como por logística. En realidad en México, bueno, en Estados Unidos y Canadá, lo que es Nabisco tiene así, arrasa el mercado, ¿no? Son las estrellas. Y aquí en México, obviamente, Nabisco tiene unas grandes competencias que es Gamesa. Entonces creo que ha sido como una estrategia un poco más conservadora de la compañía. La razón así, neta, neta, yo creo que nadie en la compañía lo conoce, pero lo que sí es que a partir de la situación de la pandemia, la verdad es que Oreo despuntó muchísimo en México. Y si bien un poquito antes ya estaban empezando a jugar con ciertos sabores en Oreo, esperamos que de aquí en adelante justamente Oreo tome como mucho más protagonismo dentro de la empresa y podamos tener más sabores de Oreo en México. Yo creo que sería bastante padre y yo creo que a la gente le gustaría también bastante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sayan. ¿Qué se toma en cuenta para proponer un sabor nuevo en galletas? Mm, pues muchas veces hacen estudios de mercado. No sé si alguna vez han participado en alguno de ellos, como desde el otro lado del consumidor. Hay veces que así se encuesta a gente en la calle o creo que ya no es tan común, ¿no? Pero en algún momento también se hacía como vía telefónica de, si le vendiéramos estos tres sabores, ¿cuál elegiría, no? Muchas veces, y mucho en la industria y sobre todo la industria en la que yo laboro, trata de centrarse mucho en el gusto del consumidor. Entonces, para, por ejemplo, nuevos sabores como así de tipo fantasía o así, justamente se basa como en los gustos del consumidor, en encuestas que se hacen, o por ejemplo, creo que aquí no puse ningún ejemplo, pero el año pasado sacaron una colaboración con Pokémon, muy padre. Y muchas veces también eso es lo que hacen, ¿no? Muchas veces no proponen nuevos sabores, sino que algún producto hace alguna como colaboración con algo que esté como muy de moda, con alguna serie de moda, sobre todo últimamente han sido como con series, y ya, ¿no? Se lanza ahí como un producto que tenga algo característico de alguna serie. Por ejemplo, hace como 2, 3 años también sacaron un audio de Game of Thrones. Entonces, pues también, ¿no? O sea, creo que puede ir por ahí. O sea, como por los gustos que conocemos que más o menos tiene el consumidor, y o por colaborar con algo que esté en tendencia. Muchas gracias. Nos pregunta Berta, en tu opinión, ¿por qué es complicado trabajar con sazonadores dentro de la formulación de galletas? En mi opinión, porque son bastante complejos. O sea, uno creería que, o sea, cuando uno se acostumbra un poquito más a trabajar con sabores, es como sabor a fresa, ¿no? O sabor a, no sé, obviamente hay sabores más complejos, ¿no? No sé, como sabor a, ahorita que es octubre, a calabaza, ¿no? Que tiene como a lo mejor notas de calabaza y de las especias como el clavo y la canela. Pero normalmente en los sabores, pues, son como artificiales, ¿no? O si realmente bueno, ya estamos migrando a sabores naturales también, pero es un poquito más común todavía usar artificiales, entonces pues es como un poquito más fácil, ¿no? Porque es un sabor y tú ya sabes como las notas que tiene ese sabor. Pero cuando trabajas con sazonadores, muchas veces sí son, pues, como sobre todo vegetales deshidratados, ¿no? Si quieres tener un sazonador de vegetales, a lo mejor vas a tener, no sé, jitomate, cebolla, y ajo deshidratados, ¿no? Y un sazonador es una mezcla como de muchas cosas, ¿no? De estos como vegetales deshidratados, de algunas sales, de algunas especias.
Entonces, revisar sazonadores como ingredientes y ya incorporarlos a las galletas es un poquito más complicado porque obviamente tienes que ver qué sí y qué no vas a declarar. Y esa es como la razón. Como que en sabores es más fácil porque es como un sabor con notas de ciertos sabores, pero un sazonador normalmente sí son, no sé, por ejemplo, si tuviéramos un sazonador de pescado, probablemente sería pescado deshidratado, ¿no? Y trabajar como con esas cosas deshidratadas y así es un poquito más complicado. No es así imposible, pero es más complicado que trabajar galletas dulces con sabores. Bueno, al menos a mí así me lo ha parecido. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de ¿Sí? Yeshua. Cuando se trata de un producto nuevo, aproximadamente cuántas personas conforman los equipos? Uf. Bueno, igual eso depende mucho de la empresa. Hay empresas que no son tan grandes, hay unas que son un poquito más chiquitas. em, pero bueno, hay muchísimas áreas involucradas, ¿no? A veces uno cree que es así como de, bueno, los que desarrollan y nosotros, ¿no? Pero realmente son equipos muy grandes, ¿no? Y de repente, hasta que uno no entra a la industria, no es capaz como de ver cuánta gente está alrededor de un proyecto o del desarrollo de un proyecto. Pero no sé, yo diría que alrededor de unas 50 personas fácil están trabajando, desde, obviamente, no sé, los desarrolladores, como les decía, ¿no? Las personas de marketing que entran también a trabajar aquí con nosotros como regulatorios, que estamos haciendo como toda la parte de revisión de ingredientes, fórmulas, etiquetas. Este, mm, Trabajan obviamente personas como de diseño, ¿no? Que yo, por ejemplo, jamás se me ocurrió, pero obviamente yo, por ejemplo, creo la etiqueta, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué? La lista de ingredientes va a ir así, ¿no? Pero yo no digo así como de, ay, la etiqueta va a ser morada. No, tenemos un grupo de diseñadores gráficos que se encargan de hacer como toda esta magia de que las etiquetas sean bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos diseñadores, tenemos obviamente todas las personas que están directamente trabajando en planta, todos los ingenieros, todas las personas que revisan toda esta parte de procesos, del área de calidad. Entonces, de verdad, hay muchísimas personas que están involucradas en alrededor de un proyecto y que van así como por etapas, ¿no? Unos terminan su parte y nos la pasan y así nos vamos hasta que pues ya lo podemos como dejar en planta a que los operadores lo corran y se empaque y se pueda llevar a algún lugar a vender. Pero sí Muchas son gracias. equipos bastante grandes. Digo, igual depende de la industria, ¿no? Si es una industria muy chiquita, pues igual no vas a tener 50 personas, pero seguramente vas a ver que van a haber muchas áreas involucradas. Y tenemos una última pregunta de Ariel. Él nos Ujú. dice, ¿consideras que como estudiantes debemos aprender demasiado sobre diversas áreas en caso de que no logremos entrar en la que nos hemos especializado o interesado? Mm, pues nunca está de más, yo creería. Pero igual creo que les aconsejaría que no tengan miedo, ¿no? Em, si de repente dentro de la industria se les da la oportunidad de trabajar en un área que nunca vieron en su carrera, que va a pasar bastante seguido, no tengan miedo, ¿no? Si algo como que les dice, ay, me interesaría aprender o quisiera como probar, háganlo, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Al final van a llegar, sí, a una posición en la que a lo mejor y no saben mucho, pero pues se aprende, ¿no? Realmente tampoco allá afuera esperan que ustedes lleguen sabiendo todo, sino que obviamente entienden que también entrar a cualquier nuevo rol, por así decirlo, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, honestamente, yo jamás vi regulaciones dentro de mi carrera, más allá de lo que normalmente ves en las materias, ¿no? Si había una optativa propiamente para las partes de regulaciones, que a mí nunca me llamó la atención y nunca la tomé, y bueno, terminé aquí, ¿no? Entonces, si pueden, si se les da como la oportunidad, pues igual y no estaría de más, pero igual y si dicen, no, ¿sabes qué? Eso no, a mí de plano no me interesa, yo prefiero tomar esos créditos para tomar una materia que a mí sí me gusta, adelante, yo creo que no hay tema, pero si ya cuando llegan allá afuera al área laboral, deciden cómo especializarse, no sé, en empaque, ¿no? Yo nunca vi nada de empaque, bueno, pero aprendes. La verdad es que em, ya allá afuera se van a dar cuenta que están súper bien preparados, que tienen muchísimos conocimientos y que si a lo mejor no tienen los conocimientos que ustedes creen indispensables para cierta posición, seguramente sí tienen muchísimos otros que los van a empujar y ya, nada más que complementen una parte, pero van a poder desenvolverse en lo que ustedes quieran. Entonces,
sin tema, ¿eh? O sea, si pueden, sí háganlo, pero si no, si llegan un día allá afuera y quieren probar una cosa que nunca estudiaron, háganlo. No, no va a pasar nada. Van a poder con eso. Una disculpa, tenemos otra pregunta Sí, adelante, adelante. de Ana. Ella nos dice que ¿qué experiencia y aptitudes se requieren para ingresar al área regulatoria? Perdón. Muy buena pregunta. Creo que necesitas como muchas habilidad y mucha experiencia, bueno, no experiencia, pero sí aptitudes como para esta parte de ser muy meticuloso y tener mucha, seguramente lo van a ver en casi todas las vacantes, atención al detalle, porque al final somos como uno de los últimos filtros antes de que salga un producto al mercado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, bueno, las personas que trabajamos en regulatorio normalmente somos un poquito freakies con esto de estar revisando las cosas, con poner mucha atención a que todo esté como debe de estar. Es mucho trabajo a veces como de comparación de, no sé, ¿no? Como de comparar lo que yo escribí que tengo en mi tabla nutrimental versus lo que me puso el diseñador, ¿no? Y darte cuenta de, oye, yo aquí le puse 8 gramos y aquí me pusiste 9 gramos, ¿no? Son como detallitos que tú dices, pero que tienen que estar correctos para la hora de que se lancen, porque obviamente nosotros también estamos muy involucrados con el área de calidad, perdón, y con todo este tema de auditorías. Entonces, yo diría que es como mucho esta parte de ser bastante meticulosos, de que les guste como, les digo, esta parte de poner mucha atención al detalle y, pues no sé, es un trabajo bastante también, les voy a decir, de como escritorio. Rara vez entramos a plantas o a laboratorios, sí se hace, pero muy poquitas veces. Entonces, a lo mejor si buscan como un trabajo un poquito más en computadora o cosas así, también es una buena área. Si les gusta mucho más estar en laboratorios y así, bueno, desarrollo es como su área, pero es muy interesante. La verdad es que aprender de regulaciones es súper padre. Igual, aunque sean desarrolladores, está súper padre que aprendan un poquito de eso porque ayuda bastante. Y listo, esa era la última. Sí, ya era la última pregunta. Perfecto. Gracias. No, y que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por todas sus preguntas, por su atención. Y reitero, cualquier cosa que lleguen a necesitar, bueno, porque en LinkedIn y en todos lados está como mi nombre, Ruth Buenrostro, y bueno, cualquier cosa, espero poderlos apoyar. Ok, Ruth, muchas gracias. Muchas Gracias gracias, doctor. y por compartirnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Te das una vuelta para un pequeño obsequio que te Yo les iba a llevar galletas, pero no me dejaron ir. hablar las circunstancias Ya sé, nos vemos para la próxima. a través del WhatsApp. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias, maestro, también. Te envía saludos. Saludos, Ruth. Ok. Muchas gracias, Ruth. Hasta luego.